Y fíjense que una de las cosas que he reflexionado es que en nuestra vida, la expectativa que tenemos es que nuestras vidas sea una vida tranquila, una vida, lo podríamos llamar como una línea recta. Una vida en donde si tú estás ahorita, eres un joven, dices, no, pues yo voy a estudiar esta carrera, después voy a trabajar en eso, después me voy a casar, después voy a tener hijos, y todo parecería sin problemas, línea recta. Esa es la expectativa que tenemos todos en nuestras vidas. Pero pues la realidad es que no es así. Si tú ya eres alguien que está avanzado en edad, dices, la línea recta no existe, es pura fantasía. Pero solamente quiero decirte que deseamos estar así. De alguna manera queremos que nuestras vidas estén sin problemas, sin sobresaltos, que todo esté tranquilo. Pero la realidad es esta. Para llegar en nuestras vidas son muchas curvas, demasiadas curvas de realidades, de situaciones que nosotros enfrentamos. Esa es la realidad para todos. Si tú ya eres alguien adulto, tú sabes que esto es cierto, ¿no? Te llegan situaciones en tu vida, te llegan situaciones en tu matrimonio, en tu salud, en muchas cosas, y nuestra vida no es una línea recta, son curvas y curvas, y esa es la expectativa contra la realidad. Lo que nosotros vamos a abordar en esta mañana y Génesis, en el libro de Génesis, los últimos 13 capítulos, de Génesis 37 a Génesis 50, la palabra de Dios nos enseña de un personaje muy especial y es una historia muy conocida realmente. La hemos conocido desde niños, hemos visto caricaturas de este personaje y me estoy refiriendo a José. Pero Génesis desde el capítulo 37 al versículo 50 nos va a enseñar acerca de qué pasa cuando llegan las curvas a nuestras vidas. Capítulo a capítulo. Vamos a ver a partir de hoy que vamos a comenzar Génesis 37, lo que es enfrentar una vida cuando las curvas llegan a nosotros. El estudio de esta mañana se titula así, desvíos. ¿Qué hacer cuando estos llegan? Desvíos. ¿Qué hacer cuando estos llegan? Y quiero que juntos vayamos a Génesis, vamos a comenzar en Génesis 37, por favor. Vamos a leer de los versículos 2 al 4. Génesis, capítulo 37, versículos del 2 al 4. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y comienza este relato así. Esta historia va a durar 13 capítulos, solamente vamos a abordar uno esta mañana, así que son 13 capítulos lo que va a haber. Versículo 2 dice, este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba a los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Versículo 3. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Vamos a detenernos aquí. Aquí nosotros vamos a ver a José cuando para José su vida era una línea recta. Aún no había enfrentado de los más grandes desafíos que podemos enfrentar. Y José aquí tenía 17 años. ¿Quién tiene aquí 17 años? Levante su mano, parecido de 17 años. Aquí tenemos un joven, allá otro, allá. ¿Tú tienes cuántos años? ¿17 exactamente? 16, ya le estás pegando a la edad en donde José estaba acá. Y bueno, pues la vida de José estaba así, la expectativa en este momento, la vida de José era así, todo estaba funcionando bien, era el consentido de su papá, era un joven con todas las ilusiones como todo joven,
Y todavía no llegaba a la realidad de que la vida no es así, la vida no es una línea recta. Quiero platicarte un poquito de José. Su padre Jacob tuvo 2 esposas. Recuerda que la historia de Génesis nos enseña que el amor de su vida de José se llamaba Raquel. Para este punto donde José tiene 17 años, su madre ya murió. Su madre murió dando a luz a su hijo más pequeño que se llama Benjamín. En el parto muere su mamá. Y para Jacob, Raquel fue el amor de su vida, pero para este punto que estamos leyendo en Génesis 37, el amor de su vida ya había muerto. Nosotros sabemos que a Jacob le engañaron y le dieron una esposa que él no amaba, y había una disputa entre sus 2 esposas porque Lea nunca fue amada para Jacob. Él nunca de hecho pidió que fuera su esposa, pero ya conocemos un poco la historia, que su papá le dijo: aquí no hay chivo brincado, chivo quedado, ahí te va Lea primero. Y le dio a Lea primero sin el consentimiento de Jacob, y realmente Jacob nunca la amó. Dios era muy fructífera Lea y tuvo todos estos hijos. De hecho, estos 2 hijos que pongo en este lado es porque su papá le dio una sierva a cada una de sus hijas para cuando ellas se casaron. A Lea le dio a Silpa, a Raquel le dio a Bilha, y también en aquel momento, cuando una sierva tuya, que era su dueña de ella, pues los hijos se consideraban parte de ella. Así que lo que nos está introduciendo Génesis 37 es que José a sus 17 años estaba aprendiendo de sus 4 hermanos, que eran de los que están en verde y en rojo, que no son sus hermanos biológicos, que son los hijos de las respectivas siervas de Jacob. Pero algo pasó en Jacob, que era el amor de su vida. José, su primer hijo, dentro de todos los hijos, prácticamente es uno de los últimos hijos. José prácticamente sería el 12º aproximadamente. Y pues así como amó a Raquel, el amor de su vida, para Jacob, José, dentro de todos sus hijos, era alguien muy especial. Es lo que nos enseña Génesis 37. Que para Jacob era alguien muy especial José. Obviamente va a ser muy especial porque es hijo biológico, no de sus siervas como fueron Dan y Neftalí, del amor de su vida que ya había fallecido para este punto. Y bueno, pues Jacob, quien hubo una disfunción al también hacer de Raquel la esposa favorita, y hubo una gran disfunción familiar porque Raquel era su esposa favorita y Lea pues era una mujer no amada, y eso es bien complicado. Ese mismo Jacob no solamente comete el mismo error de tener una esposa favorita, sino ahora se enfoca en tener un hijo favorito. Y tú sabes, es difícil. Para el hijo favorito es bien padre, pero para los demás es muy complicado. No sé si en tu casa percibas, no, en mi casa el hijo favorito es sutano. Y todos contra ese hermano, ¿no? Desgraciadamente, como padres, así como todo esto que estoy dando el contexto que ya vimos en Génesis, algo ocurre que te puedes encariñar más con un hijo, pero padres tenemos que tener toda la precaución para jamás tener un hijo favorito. Eso hiere, divide la familia, muchas cosas. Y los demás, ahorita vamos a nosotros a ver qué es lo que ocurre cuando hay un amor así de disfuncional. Así que la casa no comenzó nada funcional. Madres divididas por un padre que ni aún de fallecida, la palabra de Dios nos enseña que bueno, Lea, te amo. No nos enseña esto, solamente podemos ver a Jacob que se desvive en amor y en preferencia por José, el hijo del amor de su vida. Benjamín está pequeño todavía en este punto de la historia porque acaba prácticamente de nacer y también de morir su madre. Y nos enseña en el versículo 37 que le otorga algo que es muy famoso y que todos conocemos, la famosa túnica. Versículo 3. En el versículo 3 que leímos, dice: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Dice: por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica.
Pero lo interesante de esta túnica, familia, no solamente es que sea así como los tenis Nike y una vestimenta de mucho dinero, sino que la túnica tenía un significado. Y ese significado sumaba negativamente al favoritismo que José tenía de Jacob que tenía sobre su hijo José. Sumaba negativamente, porque esta túnica lo que significaba es una posición de autoridad y privilegio quien la vistiera. Imagínate al hijo casi de los menores, José, vistiendo una túnica dada por su padre, que significaba posición de autoridad y de privilegio. O sea, no solamente era el trato, también era el vestido que él llevaba, y pues no la pasaban bien. Así que esto es lo que nosotros vemos. José tiene 17 años, bien contento, el favorito de su papá, con la túnica, bien contento, él sentía ese privilegio que le revestía esta túnica. Y para José todavía su vida era una línea recta, 17 años de vida. Vamos más adelante entonces, vamos a Génesis versículo 5 del mismo 37. Vamos a ver qué dice en el 5, del 5 al 8, por favor. Una noche, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Vamos a detenernos ahí en este punto. No solamente entonces vemos ahí a José con este trato preferencial, sino ahora entra para José esta parte que todos conocemos de los famosos sueños de José. Ay, caray. Déjenme, ya no me abre aquí ya no me abre. Philip, ¿me ayudas? ¿Dónde está Philip? Gracias, Quiero abrir esto, pero no me abre porque no tiene Wi-Fi. ¿Me ayudas? Nosotros tenemos que esta túnica y José le cuenta un sueño, se le hace fácil a José contarle el sueño, pero bueno, José, el sueño que él tiene es que unas gavillas, unos manojos grandes de trigo, que eran prácticamente sus hermanos, la cantidad de sus hermanos, dice: miren, soñé que estábamos en el campo y que teníamos unas gavillas atadas y que todas sus gavillas se inclinaron ante mí. Imagínate lo que escuchaba los demás, el favoritismo, la túnica, y todavía les cuenta este sueño así como, ¿y tu nieve? O sea, era algo muy complicado. ¿Ya se abrió? Muchas gracias. Gracias, Felipe. Era muy complicado para ellos. Pero eso fue, o sea, yo me imagino a José todavía, no sé José qué pensaría, ¿no? Como, no sé si él veía a sus hermanos enojados y les voy a decir esto para que se enojen, o era demasiado ingenuo, demasiado inmaduro. O sea, no veo a José, no lo alcanzo a ver todavía malintencionado, pero muy imprudente, ¿no? En este momento de contarles un sueño a hermanos que ni le hablaban de buena manera y encendieron todavía más su enojo. Y bueno, pues eso no es todo lo que pasa. Vamos a ver en el versículo 9 del 37:9 dice: al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Ay, José, ¿ahora qué les vas a decir? Dice: escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó.
¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Pues otro sueño que tuvo José es ahora que no solamente las gavillas, el sol, la luna y 11 estrellas. Yo no me imagino cómo ese tipo de seres celestes se pueden postrar ante alguien. Pero la palabra de Dios dice que en su sueño él soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante José. Y ese fue el segundo sueño que les cuenta, y ahora también estaba su padre presente. Es muy interesante nuevamente lo que está soñando. Recuerda, José, un joven de 17 años, un primer sueño de las gavillas, el segundo el sol, la luna, 11 estrellas, todos postrándose ante él. No solamente su túnica significaba posición de autoridad, de privilegio, sino los sueños que estaba contando era para ellos muy interesantes. Ojo con esto. Durante toda la narración de Génesis 37 al 50, aquí nos hemos encontrado con algo muy importante que tienes que observar. La repetición, 2 veces su sueño, ¿verdad? Tuvo 2 sueños, repetición de un mismo sueño. Cuando 2 cosas se soñaba desde Génesis 37 al 50, esto significaba que venía de Dios. Más adelante tú vas a ver a un hombre llamado el faraón que estaba muy inquieto porque había tenido 2 sueños. 2 sueños en este momento, y va a tener se va a dar esta constante de repetición en pares, y eso significa que esto viene de Dios. Entonces aquí tenemos al joven José, una vida de línea recta, padre padrísimo, una relación con su papá increíble, soñando pues no sé qué pensaría José, ¿a poco me van a adorar? ¿A poco voy a ser alguien muy importante? Las gavillas se inclinan ante mí, las estrellas, el sol, la luna se inclinan ante mí. No sé qué estaba pensando, pero él estaba pasando entre uno de sus días top, de sus mejores días, súper contento. No sé cuándo cumplía los 18 años, pero él ya se sentía soñado. Nosotros vamos a entrar en Génesis 37, el día que todo lo cambió. El primer desvío en la vida de José. De muchas historias que vamos a nosotros a escuchar de Génesis 37 al 50, pero vamos a nosotros al primer desvío. Vamos al capítulo 37, versículos 12 al 17, por favor. 12 al 17. Dice lo siguiente en el 12. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate, porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego, vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esta zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les he oído decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán, y allí los encontró. Vamos a explicar un poquito. A veces cuando a mí estoy leyendo y leo nombres, a mí me sirve agarrar un mapa y ver dónde se encontraba para darme cuenta. Dice que José con su papá se encontraban en el valle de Hebrón, aquí en Canaán. Y sus hermanos ya tenían tiempo. Toda la familia de Jacob se dedicaban a los rebaños. Ese era su oficio de todos. José estaba aprendiendo con sus hermanos de las siervas cerca de ahí, pero sus hermanos estaban con el demás ganado.
Y ya se habían tardado y le preocupaba a Jacob cómo estaban sus hijos. Aunque José era su favorito, no era indiferente con los demás. También amaba y les preocupaba a sus demás hermanos. Y le dice, oye José, ya son muchos días de tus hermanos, ve a ver cómo están. Porque sus hermanos estaban aquí, en Siquem. Prácticamente son 80 kilómetros de distancia. Es un lugar que es un poco lejos para ir caminando y todo, 80 kilómetros. En Siquem, recuerda que mataron a todos los hombres de Siquem y hicieron todo un desajuste. Judá y Leví hicieron ahí, mataron una matadera. Entonces ellos no eran tan bienvenidos en esa zona. Por eso les preocupaba. Y ahí estaba José dando vueltas en Siquem y no los encontraba, no los vio. Y un señor le dice, oye, sí escuché a personas que estaban aquí, pero no están aquí, se fueron a Dotán, o sea, más hacia arriba. Son 20 kilómetros más. Aproximadamente van a ser 104 kilómetros desde Hebrón hasta donde estaban los hermanos en Dotán. Y es en Dotán en donde va a haber una fractura. Va a José darse cuenta que la realidad para todos en el mundo es que no hay una vida como tal, como línea recta, sino que siempre vamos a encontrar desvíos, vamos a encontrar curvas. Y es allá, lejos de su padre, lejos de las cosas conocidas, simplemente había ido a ver a sus hermanos, en donde va a vivir lo que nosotros vamos a escuchar. Vamos más adelante, por favor. Ok, el primero de muchos, ¿verdad? En el 18, vamos al 18, por favor. Génesis 37, versículo 18, por favor. Dice en el versículo 18. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. No sé si caminaba de alguna manera, no sé si por su manto de colores. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Imagínate cuánto odio para matar a un hermano. Verso 19, aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Versículo 21. Ay, caray. Del 18 al 17 nunca he leído en reversa, una disculpa. Está interesante ahí. Es hasta el 28, 18 al 28. Dice 21, pero cuando Rubén oyó el plan, Rubén es el primer hijo, el hermano mayor, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. ¿Por qué crees eso? Que Rubén tenía ese plan. Los hijos mayores tenían la responsabilidad de lo que les pasaba a los hijos menores. Verso 23. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Ahora sí te quitamos esto. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, si no moriría de ahogado. No tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. Especialista el buen Judá, se mató a todos los de Siquem. Dice, en lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata.
y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Pues ese día había soñado, bueno, no ese día, días atrás había soñado cosas increíbles. Y estando en ese lugar tan lejos, en Dotán, cuando iba a cuidar a sus hermanos, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Lo vieron desde lejos y tramaron lo que nosotros acabamos de leer. Mira qué familia tan disfuncional. Cuánto dolor hay en hermanos sobre el hijo favorito de alguien. Si tú te fijas, van planeando, lo primero es planear matarlo. Para José, ese día en Dotán le cambió la vida. Su vida era una línea recta, era súper padre, wow, aprendiendo, haciendo. Él pensaba, ¿en qué me voy a convertir? La gente me va a adorar. No sé qué pensaba José. Pero ese día le cambió totalmente el rumbo. Ese día iba a morir. Ese día iba a ser asesinado por sus propios hermanos. Pero lo único que pasó es que fue echado a una cisterna. Nosotros podemos ver en esta historia varias cosas que nosotros necesitamos aprender aquí. Los mercaderes, ahí se lo encuentran los mercaderes, pues vendámoslo, no hagamos daño, va a haber un problema con Dios. Su sangre va a reclamarnos. Y lo venden a los mercaderes ismaelitas que iban en caravana hacia Egipto, a este lugar. Ese día, esos 104 kilómetros que recorrió José para poder ver a sus hermanos, se convirtió en un trayecto largo, con grilletes en sus pies, en el cuello, como un esclavo. 17 años de edad. ¿Qué pensaría? Nosotros la palabra de Dios, mira, hay una escritura que me gustaría que la leyéramos juntos. Está en Génesis 42, por favor, mira, vamos a Génesis 42, versículo 21. Génesis 42, 21. Génesis 42, 21 dice lo siguiente. Y hablando entre ellos dijeron: es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Quise hacer esta observación en Génesis 42 porque vemos a un José en uno de sus peores días que no les pedía, les rogaba a sus hermanos. ¿Cómo es cuando rogamos? Hay lágrimas, hay dolor, hay desesperación. Les rogaba por su vida. Yo me imagino este trayecto a José, me lo imagino en lágrimas, en dolor. Jamás se imaginó que iba a vivir un desvío de esa manera. No sé qué me van a hacer, qué voy a hacer, ya nunca voy a ver a mi padre. No sé qué pasaba por la mente de José. La vida, la expectativa para todos es así. Y la realidad es que hay muchos desvíos en nuestras vidas. Lo más importante que quiero que tú y yo vamos a aprender de Génesis 37 al 50 es un término o concepto teológico que se conoce como la providencia de Dios. La providencia de Dios. Y nosotros vamos a ver que en estos desvíos que todos tenemos, va a ser muy importante cómo vamos a responder ante estos desvíos. Es que si yo me hago cristiano, es que si yo me acerco a Dios, mi vida va a ser así. Esto no existe. La vida lineal, la vida sin desvíos, la vida como si que todo te sonría, no existe. Seas cristiano, no cristiano, seas de lo que sea, no existe, olvídalo. No te vas a pensar a meterte a la fe con Dios para que tu vida sea lineal, no. La vida, obviamente que hay desvíos
que nos los ocasionamos nosotros mismos por nuestras adicciones, pecados, desobediencia. Sí, sí hay desvíos así. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué José podría hacer para que él no fuera el favorito de su papá? ¿José tenía injerencia para que fuera el favorito de su papá? No. ¿Qué José tenía que hacer para que sus hermanos lo odiaran? No hay. ¿Qué José tenía la culpa para soñar lo que soñó? Tal vez contarlos, ¿verdad? Pero José tenía culpa de los sueños que él soñó, del padre, de ser el hijo de la esposa que era el amor de su vida, de su padre, y por tanto ser su favorito. José tenía la culpa, tenía la responsabilidad, podía cambiar eso. Hay cosas, familia, que no vamos a poder cambiar, que no vamos a poder cambiar en nuestros desvíos. Claro, sí hay desvíos que son hechos por nosotros, por nuestra maldad. Hay separación, divorcios y muchas cosas porque también nosotros podemos decidir vivir en completa desobediencia hacia Dios. Y hay desvíos así, pero en cualquier desvío, la palabra de Dios nos va a enseñar que tenemos esperanza. Lo primero, hay desvíos dentro de todos. Yo quiero que te quedes con una de esas verdades. Hay desvíos definitivamente como lo que le ocurrió a José, que no podemos controlar. En nuestra vida hay desvíos que no podemos controlar. Son inevitables. La muerte de un ser querido, ¿pudimos evitarla? ¿Podemos controlarla? ¿Podemos acumular todo el dinero del mundo para poder meterlo al mejor hospital, para poderle proveer el mejor tratamiento y que viva? No podemos controlar. Y para muchos en su vida existe la muerte como un desvío. Y me quedo, ¿y qué voy a hacer a partir de aquí? Para otros el desvío es una enfermedad, un diagnóstico desfavorable. Eso es uno de los desvíos. Hay carencias, hay estafas, hay amenazas, hay muchas cosas. Yo quiero que tú pienses, ¿estás viviendo hoy un desvío que tú no puedes controlar? ¿Que no está en tus manos controlar? ¿Estás viviendo un desvío hoy así? Lo que tienes que responderte es que es muy importante en cómo estás respondiendo a este desvío. Quiero decirte lo siguiente. Para José el soñador, que le llaman así, en todo el camino, sé que una de las cosas que va a pensar, nadie me entiende lo que estoy pasando. Nadie sabe lo que es estar aquí prisionero ahora, como un esclavo. En nuestros desvíos, familia, nos sentimos incomprendidos. Porque pues tú, mírate, a ti no te ha pasado lo que a mí me está pasando. Nos vamos a sentir, de hecho, si tú te fijas, es una fragancia, es un respiro, es un deleite. Cuando te encuentres con una persona que está padeciendo lo mismo que tú, sientes que te entiende, hay empatía, dices, ¿verdad? Ay, no estoy loca, ay, no estoy loco, ¿verdad que se siente? Sí, así se siente. Cuando nosotros nos encontramos en el camino con personas que han tenido desvíos similares a los nuestros, pero mientras tanto nos sentimos incomprendidos. Nuestro trayecto es solitario, está lleno de muchas preguntas, de muchas dudas y sentimos, nadie me puede entender, nadie me puede entender. Y nuestro desvío se nos hace el más grande de todos. Nuestro dolor es lo más grande. Oye, eso no es nada, mira lo que yo estoy sufriendo. No podemos juzgar los desvíos de otras personas. La muerte, la enfermedad, la carencia, el estrés que estén pasando, para la persona que esté enfrentando. No podemos minimizarnos, trivializarnos. Eso pasa muchas veces con los jóvenes. Ay, hijo, te quejas de eso, no es nada, hijo. ¿Has visto eso? ¿Qué pasa eso? Pues es su desvío. ¿Cuál desvío? Pues la novia lo dejó. Y se le está acabando el mundo. Y sí se siente que se está acabando el mundo a esa edad. Sí,
Ay, hijo, no es la única. Y empieza, ¿no? Todo. Ese es su desvío. Pero familia, tal vez hoy estés sentado, sentada, resentida, resentido, enojado, porque tu trayecto no se siente nada bien. Porque tu vida estaba así, en línea recta. Y hubo un desvío que no lo esperabas, que no puedes controlar y que te parte el corazón. Es bien importante qué haces cuando los desvíos llegan a tu vida. Es muy, muy importante. Otra de las cosas, quiero decirte, es que los desvíos son inevitables. Son inevitables. Estés en el punto espiritual que te encuentres, son inevitables. Lo malo es lo que yo te digo, si los manejamos mal, vamos a quedar enojados, resentidos, amargados, enojados, apáticos y sin fe. ¿Quién crees que es el primero que vamos a culpar? Si los desvíos, nosotros no los podemos controlar. ¿Quién pensamos que sí podemos, quién puede controlar un desvío, familia? Dios. Lo primero es Dios. Entonces, en nuestro desvío, el primer riesgo es enojarnos con quien puede, que nosotros pensamos que puede controlarlo. Dios. No me hables de Dios. Dios es malo. Dios, que es bueno, ¿por qué permite eso? Y empezamos, porque nuestro desvío nos está quebrando. Son preguntas legítimas. Lo único que yo quiero es ayudarte a que tenemos que tener cuidado, porque los desvíos no se pueden controlar, son inevitables. No es porque Dios te odie, Dios no te escucha, Dios no. Necesitamos, dice, mira, en Juan 16:33, por favor. Evangelio de Juan. Capítulo 16, verso 33. Dice lo siguiente en el verso 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Familia, este es un club de personas que se han desviado por cosas que controlamos y cosas no, que no podemos controlar. Aquí no hay nadie que no esté sufriendo algo en este momento. Tal vez los jóvenes estén todavía como José a sus 17 años. Disfrútenle si no han habido desvíos, disfrútenlo. No les estoy echando la sala, Estoy hablando de la realidad. En las palabras de Jesús dice, miren, en este mundo enfrentarán muchas pruebas y muchas tristezas. Así se ve una vida de pruebas y tristezas. La vida de José, nosotros estamos viendo su primera curva, pero Génesis del 37 al 50 nos vamos a dar cuenta todas las curvas que va a pasar, todos los desvíos que va a pasar la vida de José. Salmos 105, por favor, versículo 16 al 19. Salmos 105, 16 al 19. Dice, mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José,
quien fue vendido como esclavo, es el José que estamos hablando. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Verso 19. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Romanos, por favor, 8:28. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice así. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hay una manera misteriosa, familia. Hay una manera misteriosa de parte de Dios de cuidarnos, de proveer cuando los desvíos llegan a nuestras vidas. En ese primer desvío de José, Dios estuvo al control. ¿De qué? De que no lo mataran, por ejemplo. Querían matarlo. Algo puso en el momento adecuado en el corazón de Rubén para que no lo mataran. Después, para que lo vendieran y todo lo que pasó ahí. Dios utiliza cada momento y cada desvío difícil que estás viviendo. Y yo lo que te quiero pedir es que necesitas creer en varias cosas. Dios es bueno. Yo no vengo aquí a defender a Dios, porque a Dios nadie lo defiende. Solamente quiero hablarte de la verdad que yo encuentro en la palabra de Dios. Dios es bueno. Aférrate a eso. Dios es fiel. Dios es misericordioso. El amor de Dios es inagotable. Dios siempre te escucha. En este momento, yo quiero pedirte en tu desvío que le puedas decir de corazón a Dios: Dios, utiliza esto que está pasando en mi vida. Utilízalo. Me duele, me enoja, me molesta, no lo entiendo, pero quiero aferrarme a la verdad de tu palabra, que eres bueno, eres fiel, eres misericordioso y que tu amor nunca se acaba. ¿Por qué enfrentamos dolor, muerte y enfermedad, familia? Génesis nos lo explicó. Estamos en un mundo caído. Génesis nos lo explicó. Pero sí habrá un lugar en donde no experimentaremos muerte, dolor, enfermedad y vida eterna. Y es lo que vino Jesús a darnos. Ese es el evangelio y el mensaje que Jesús viene a darnos. La conclusión es que los desvíos siempre van a llegar. ¿Qué vas a hacer cuando estos llegan? Ya han llegado. ¿Qué has hecho cuando han llegado? ¿Los has dejado pasar? ¿Los has curado? ¿El tiempo todo lo sana? ¿O lo has enfrentado de parte a la manera de Dios? Necesitamos tener la perspectiva correcta de Dios, evitar la perspectiva humana y evitar manejar mal el desvío, quejándonos, amargándonos, enojándonos con Dios, perder la fe, perder la apatía, las ganas de vivir. Ese desvío que estás enfrentando llegará a su fin y va a ser algo muy especial lo que va a producir en ti. Yo te quiero invitar a que puedas quedarte en conocer más cosas de la vida de José, porque solamente vimos su primer desvío, el día que lo cambió todo para él en Dotán, donde fue llevado a Egipto. Acompáñame en una oración, por favor. Todopoderoso que estás en el cielo, te quiero pedir por todos los que estamos hoy aquí sentados, Dios, porque no conozco sus historias y sus corazones, Padre, pueden estar rotos, llorando en el corazón, porque no se esperaban el desvío que acaban de enfrentar. Te pido, Señor, que tú los abraces, los ayudes, Padre, porque la vida es así. No existe una vida lineal, una vida sin desvíos. Padre, ayúdanos a poder enfrentar de manera correcta, Padre, esta parte de la vida, Señor, cuando los desvíos llegan a nuestro corazón. Que no desperdiciemos el tiempo enojándonos contigo, alejándonos de ti. En los tiempos y en los desvíos es cuando más te necesitamos. Acompáñanos. Se nos hace el día oscuro, gris, nublado. No vemos la luz, no hay alegría en el corazón. Pero queremos pedirte que no dure todo el tiempo este desvío. Danos esperanza, abrázanos. Te damos gracias y es en Cristo Jesús en quien te pido esto. Amén.